¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy una pasta rica. No sé si el clima sea tan ideal para este plato, pero obviamente ñoqui con una salsa de crema realmente es fabuloso. Queda muy bien, más allá de que uno por supuesto tiene la libertad de combinar varios tipos de queso. Yo voy a utilizar un queso crema. De repente esta salsa por lo general siempre se hace con un gruyère, se hace con una ricota, se hace con un tipo de queso un poco más fuerte, como en el caso de Roquefort, pero yo voy a utilizar el queso crema porque eso, primero que eso es lo que tenía a mano, ¿verdad? Segundo de que también quiero mostrarles a ustedes de que es una manera diferente de preparar una salsita en base a queso porque queda mucho más suave, queda más cremosa, no es tan invasivo y gusta a todos, ¿eh? Más allá de que ustedes pueden combinar con champiñones, le pueden agregar unos cortes de puerro ahí en la preparación, igualmente puede quedar muy bien porque el queso como queso no va a desaparecer el gusto y por supuesto el otro extremo que no va a quedar muy invasivo. Ñoquis en salsa de queso, la propuesta hoy aquí en el programa, los ingredientes son muy contados, anoten. Para este ñoquis en salsa de queso vamos a necesitar 1 kilo de ñoquis de papa, un diente de ajo, 50 gramos de manteca, una cucharadita de harina, media cebolla, 200 centímetros cúbicos de leche, sal, pimienta, 200 centímetros cúbicos de crema de leche, 150 gramos de queso crema y nuez moscada. Bien, todo listo para empezar a preparar este rico ñoquis. Los ñoquis ya tengo hechitos, ¿eh? Ustedes saben de que por una cuestión de practicidad, pero por supuesto 1 kilo de papa que siempre hay que hervir directamente con la piel. Es un detalle mío al momento de preparar un rico ñoquis porque de esa forma el almidón que contiene la papa que nos beneficia muy bien, por supuesto entonces ahorramos de esa forma. Hirviendo bien lavadito, cepillado la papa, ponemos en agua fría, colocamos los ñoquis, las papas ahí y empezamos a romper el hervor. Una vez que se tiernice, retiramos del fuego, dejamos que se enfríe un poquito, no demasiado, porque tibiecito para aguantar y tocar con la mano, retirar con un tenedor la pequeña pielcita que tiene. Ahí aplastamos muy bien y por supuesto ya nos da pie para agregar sin más ingredientes y diferentes ingredientes porque la base puede ser de papa, pero uno puede saborizar hasta con rúcula, con albahaca, con abundante queso incluso. Pisamos muy bien la papa hervida, le agregamos apenas, si es 1 kilo de papa, va a llevar apenas máximo de 100 gramos de harina. De esa forma vamos a mantener siempre el sabor de la papa y obviamente nuestro ñoqui va a resultar bastante blandito. Yo por una cuestión de tiempo ya tengo preparado, lo que voy a hacer es la salsita y voy a hacer 2 salsas en una. Primero, por supuesto, para hacer esta salsita en base a queso necesito una suave salsita blanca, porque no puede ser todo crema de leche. ¿Por qué? Porque por una cuestión de costo y segundo de que sería muy cargado ya de materia grasa. Sabemos que la crema de leche viene a ser antepuerta de lo que va a ser la manteca, entonces se tiene que utilizar apenas para darle una textura cremosa a la preparación. Pero ¿qué necesito? Necesito una buena bechamel, es decir, una buena salsita blanca y es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿verdad? Tengo cebolla, que ya voy a cortar mitad de una cebolla. La cebolla es mucha para esta salsa porque solo es para aromatizar. Y, por supuesto, voy a cortar en mitad. Una vez que cumpla la función de dejar su sabor a la preparación, por supuesto, repito. Lo mismo hago con el ajo, Aplasto muy bien, le saco la cascarita, le saco el cabito duro y tengo ahí entonces, ¿Qué voy a hacer con el ajo y la cebolla? Sartén, que ya le doy un poco de temperatura. Vamos a colocar en la misma manteca, nos habla apenas de 50 gramos de manteca, va a ser la base de nuestra preparación. Coloco ahí en la panela, Dejo que eso se derrita muy bien, ahí ya voy a incorporar el ajo y la cebolla, voy a agregar un poco de sal y por supuesto ahí agrego harina de trigo, que nuestra preparación habla apenas de 1 cucharada. La mantequita es lo que le va a dar justamente la textura cremosa a la preparación. Por otra parte, tengo acá entonces agüita que ya está empezando a crear burbujitas donde voy a cocinar el ñoqui. Es muy práctico, por supuesto, tener ya agüita caliente para blanquear, es decir, para darle un hervor rápido a nuestro ñoquis porque sabemos de que para hacer el ñoquis uno puede dejar en crudito, pero no mucho tiempo, más todavía si estamos haciendo de la manera casera, ¿verdad? Pero si uno va a preparar el ñoquis de un día para otro, uno puede pasar por agua caliente, no darle la cocción final, es decir, que no se haga mucho, y luego, por supuesto, lo volvemos a pasar por agua caliente. Es lo que yo voy a hacer ahora. Bueno, voy derritiendo la manteca entonces que voy a utilizar para hacer la bechamel. Aprovecho este tiempo hasta que se derrita del todo y le pueda agregar los demás ingredientes. Hablarles a ustedes de Ismar Salud y Cultura porque ofrece la dupla perfecta que está esperando, por supuesto,
que llames al promotor y solicites justamente para tener en la casa. Muchas gracias a los amigos de Dijimar Salud y Cultura, porque teniendo en la casa el pangao y el vibromasajeador, realmente la posibilidad de verse bien es mucho más práctico. Muchas gracias a los amigos, repito, de Dijimar Salud y Cultura, el teléfono 522-610 o el 082-380-527, la manera práctica de bajar de peso, combatir la celulitis y tonificar el cuerpo. Así que muchas gracias, reitero, a los amigos de Dijimar Salud y Cultura. Ahí está, entonces la mantequilla derretida ya fue ahí, ajito, fue cebolla, agrego entonces la manteca que me indica la receta, ahí está. Vamos mezclando muy bien, haciendo una suerte de engrudo. Y es aquí que voy a agregar la leche. La leche puedo agregar en 2 tiempos, es decir, primero un chorrito y luego agrego la otra parte que me falta. Y si no quieren solamente leche, lo que pueden hacer es agregarle un poco de caldo disuelto también para contrarrestar entonces el líquido, el uso de la leche en la preparación. Pero necesitamos líquido, por eso le agregamos un poco de caldo entonces para reemplazar la leche. Fíjense, para tener esta crema bien lisa, que no cree grumos, es por eso que agrego en 2 tiempos. Agrego el resto de la leche, sigo mezclando muy bien y ustedes van a ver cómo voy a obtener una bechamel práctica. Le agrego sal y pimienta y nuez moscada si deseo ya quedar hasta ahí. Es decir, si mi uso no va a ser para esto. Yo puedo utilizar una bechamel para hacer una salsita crema, una salsita mostaza, una salsita roquefort, por ejemplo. En la casa, así que la bechamel nunca ocupa espacio. Uno puede preparar, cargar en un tupper, en un vidrio, tener la heladera siempre, saca de apuro realmente. Voy batiendo esto, ¿por qué? Porque necesito que rompa el hervor. La harina que acabo de agregar a esto se tiene que cocinar, no porque esté cuajada quiere decir que ya esté lista la salsa, sino que tiene que romper el hervor. La harina, reitero, se tiene que cocinar. Voy mezclando, voy batiendo esto, esperando eso. Aprovechamos este tiempito para hacer la pausa aquí en Cocinemos Juntos. A la vuelta seguimos con la elaboración de nuestra rica salsa de queso para acompañar los ñoquis. Ya volvemos. Bueno, buen ritmo para dar la mañana. Estamos preparando el rico almuerzo. De aquí a poco termino con el programa. Se llega la querida Daisy con Mañana Plus para acompañarles prácticamente hasta casi al mediodía. Roberto Coronel, por supuesto, de nuestro servicio informativo, está aguardando para compartir las noticias del mundo y del país dentro de su espacio. Bueno, esto sigue rompiendo el hervor, por supuesto la cebolla va saborizando la preparación, el dientito de ajo de aquí a poco ya voy a retirar porque ya cumplió la función justamente de dar sabor a la preparación. Por otra parte, tengo el agua que ya está rompiendo el hervor, voy a bajar un poco la temperatura porque todavía no necesito cocinar el ñoqui. Ustedes van a estar sirviendo el almuerzo 11:30, 12, entonces por lo menos 10 minutos antes, echen los ñoquis en esta agüita caliente, pasa su salsa, entonces ahí ya está listo para compartir. O si no, si cocina con mucha antelación, el ñoqui se le va a pasar, se va a cocinar mucho y no va a quedar tan agradable ni a la vista, ni mucho menos, por supuesto, para disfrutar al momento de comer. Bueno, le agregamos entonces nuestra salsa aquí, pimienta, le agrego pimienta blanca. Cuando la salsa es de color blanca, la pimienta prefiero que sea blanca también para no que quede como una impureza. Le agregamos un yucucuí, ahí está. Si le agregaron un poco de caldo, cuiden ya la sal en el uso en ese momento. Le echamos un poco de nuez moscada también, nuez moscada infaltable en la salsa, le da un sabor realmente fabuloso al plato. Bueno, una vez que se fundan y se conozcan, se enamoren los condimentos, lo que hacemos justamente es agregar la buena porción de crema de leche. Y la crema de leche sí se agrega de una. Agregamos toda la cantidad de leche, de crema de leche que se necesita. Ahí está, que rompa el hervor. Y a lo mejor este tiempo aprovecho para ir retirando ya lo que no voy a utilizar. La cebolla, retiramos el dientito de ajo también. Ahí está. Entonces nuestra salsa queda bien lisa. Una vez que rompa el hervor, esa lagunita de grasa que estás viendo va a desaparecer. No te preocupes por eso. Y si vamos a utilizar algún tipo de queso un poco más invasivo, como en el caso del gruyère, un poco de roquefort, sería el momento oportuno para agregar, para que vaya desprendiendo ese su aroma. Porque cuando utilizamos esos tipos de queso, necesitamos eso, que se sienta a través del paladar, que se sienta a través del olfato, sentir justamente el gusto de esos quesos. Ya por eso
Para eso estamos utilizando justamente un queso de sabor muy fuerte, muy acentuado, ¿eh? Y esto no hay que apurarle con mucho fuego, ¿eh? Vamos a dejar que rompa de a poquito el hervor, que vaya justamente mezclándose con esa bechamel que teníamos el quesito y va a quedar de una manera más que interesante, ¿eh? En la cacerola que tengo ahí, tengo los ñoquis, perdón, el agüita. Está rompiendo el hervor, le voy a agregar pizquita de sal para que vaya adquiriendo justamente también ya sabor, para que no sea justamente ahí para que vaya dándole un poquito de sabor. Puede ser directamente así sin sal, pero por sobre todas las cosas el ñoqui muchas veces, a no ser que uno prepare un ñoqui con sabor, es decir, que a la masa de la de la papa y con la harina le agreguemos un poco de albahaca licuada, le agreguemos un poco de rúcula licuada, ya habíamos hecho en varias ocasiones aquí en el programa. Bueno, de esa forma sí, no había problema de agregarle la sal, pero como es papa y harina y manteca solo la preparación, entonces necesita un poquito de sal el agua en que vamos a cocinar, ¿eh? Colocamos entonces, de a poco, dejamos que vaya subiendo en superficie. Ahí está, levantamos un poquitito los ñoquis. Cuando sube a la superficie ya nos invita justamente que retiremos y vayamos pasando justamente a nuestra cacerola con un poco, con la salsa, ¿eh? Repito, la salsa por un lado, acá está derritiéndose la crema de leche con en la bechamel, momento en que uno le puede agregar otro tipo de queso y yo le voy a agregar el queso que elegí para esta ocasión, ¿eh? Estoy utilizando un queso crema que me había quedado, entonces va a quedar una salsita muy cremosa con el queso crema ahí. Se va a sentir el delicioso sabor del queso, pero no de una manera muy acentuada porque estoy utilizando un queso crema muy neutro, es decir, que no tiene mucho sabor muy acentuado, muy fuerte, muy invasivo, ¿eh? Y el quesito de a poco va a ir casi como una fondue derritiéndose dentro de la salsa caliente y eso es lo que le va a dar justamente esa textura bien cremosa para bañar, para napar los ñoquis al momento de servir. Esto lleva su tiempo. El agua para cocinar nuestros ñoquis no tiene que estar haciendo mucha ebullición porque a lo mejor se va a calentar muy rápido, pero el calor no le va a entrar, no le va a penetrar y entonces después no va a quedar tan rico que digamos, ¿eh? Una manera práctica de preparar una rica salsita de queso para acompañar un ñoqui puede ser, repito, ñoquis de batata, puede ser un ñoqui de calabaza, puede ser un ñoquis de papa como el que estoy preparando yo. Súper práctico, fácil de preparar, ¿eh? Ñoquis como uno puede conservar, ya les decía, preparamos justamente, pasamos por un hervor de agua caliente, retiramos en un recipiente con agua con hielo, cortamos la cocción, ahí colocamos dentro un Pyrex o una asadera, metemos a la heladera, tenemos ñoquis varios días. Ñoquis crudos sin cocinar, lo que pueden hacer es armar, colocar una chapa, meter en la congeladora, que se congele y después cargamos en bolsitas, en porciones y va a quedar de una manera más que interesante, ¿eh? La manera es cómo guardar y cuánto tiempo guardar nomás también, ¿eh? Bueno, muy bien, ahí está, momento de hacer una pausa o hablamos de diezmar salud y cultura y ya nos preparamos para hacer la segunda pausa y la última pausa aquí en el programa. Diezmar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta que no me canso en recordarles que hay que tener. ¿Por qué? Porque es la manera práctica de reducir la celulitis, la gordura, la obesidad y tonifica de verdad el cuerpo. Por supuesto, ayuda muy bien para la celulitis. Las mujeres tienen que llamar a los teléfonos del 522-610 o el 092-380-527. Muchas gracias a los amigos de Diezmar Salud y Cultura por el apoyo, ¿eh? Fíjense que los ñoquis de a poquito va subiendo la superficie, es muy interesante, pero no porque suba ya hay que automáticamente retirar. Más en el caso de que yo de acá llevo a la salsa, así que dejen que vaya subiendo de a poquito ahí. Yo voy a buscar una espumadera con que retirar de a poco eso para que no se me pegue mucho. Es muy importante los menajes que uno tiene que tener al momento de trabajar en la para elaborar digo bien, una pasta, ¿eh? Fíjense los ñoquis cómo suben y entonces esto es lo que directamente ya llevo con la salsa. La salsa está con una temperatura muy adecuada, no tiene que estar hirviendo mucho, ya tiene el queso crema y a medida que va reduciéndose la salsa por supuesto va quedando mucho más espesa y eso hace que sea interesante la preparación, ¿eh? Volvemos a darle un poco más de temperatura a nuestra agüita y colocamos la última porción de ñoquis. De 1 kilo de papa ustedes pueden tener fácilmente ñoquis para 4 o 5 personas. Se calcula más o menos de 200 gramos de ñoquis para compartir por persona al momento de combinar. Dependerá por supuesto de la salsa también, ¿verdad?
Un poco menos de ñoquis puede ir, menos que 200 gramos si vamos a combinar con salsa donde haya un pedazo de carne, un estofado, un ragú o una boloñesa. En este caso es ñoquis puro con una salsita muy lisa y cremosa, ¿eh? Ahí, levantamos un poco la temperatura otra vez para que vaya subiendo de a poco y esto les aseguro que queda bastante rico, muy suave y por supuesto dependerá del tipo de ñoqui que uno vaya preparando, ¿eh? Puede ser de batata, repito, puede ser de calabaza, puede ser de mandioca, que queda realmente muy agradable y por supuesto da pie para que uno le dé sabor con otras cosas, ¿eh? Hacemos la breve pausa, a la vuelta, bueno, montamos nuestro plato, fíjense que está quedando bastante interesante y hoy es día de ñoqui aquí en el programa. Hacemos la pausa, ya volvemos. Bueno, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, estamos preparando una rica salsita de queso para acompañar los ñoquis. Va flotando los últimos ya que queda ahí, vamos a sumergir en la salsa, queda realmente de una manera más que interesante. Y fíjense, esta última cucharada de ñoqui que voy a alzar, chicos, les muestro y deténganse ahí, que quiero justamente aprovechar y compartir algo sobre los ñoquis. Los digo porque puede ser varias presentaciones y variedades incluso. Fíjense que por lo general siempre tienen unas ranuras, pero fíjense ustedes que la historia no cuenta eso, ¿eh? Los ñoquis vendrían, los primeros ñoquis, o al menos como nació, más o menos sale como una suerte de moneda, como una moneda. Vienen rodajas, un poco más gruesa y por lo general los primeros fueron hechos directamente con sémola o semolín. Por eso es muy importante ese detalle, pero hoy por hoy justamente nos exige darle esa ranura hay un moldecito de madera o de metal o de plástico también que se utiliza, pero originalmente los ñoquis no tenían esa forma. Por eso quiero compartir con ustedes este material que nos habla sobre los ñoquis, los primeros y por supuesto cómo nació y obviamente sus diferentes variedades. Los ñoquis en este material. Los ñoquis, del italiano que significa bollo y también grumo o pelotita, son un tipo de pasta italiana. Se elabora con papa en Latinoamérica, según la región, incluso con batata, plátano, mandioca o sémola de trigo. Harinas pueden ser de maíz, castaña, pulpa de calabaza, de espinaca y queso ricota, una variedad muy conocida en las regiones de Friuli y Trentino Alto Adigio y denominada gnocchi di pane, se hace con pan rallado. Los ñoquis aparecen frecuentemente bajo los listados de platos referentes, pasta a pesar de tener unos ingredientes muy diferentes y de poseer diferentes formas de preparación. Los acompañamientos de los ñoquis suelen ser salsa de tomate, salsa blanca de queso, mantequilla. Aunque los ñoquis son típicos de la cocina italiana, existen platos con similar preparación en la cocina austriaca. Los ñoquis del 29 nace de una leyenda basada en la historia de San Pantaleón, un joven médico de Nicodemia que, tras convertirse al cristianismo católico, peregrinó por el norte de Italia. Allí practicó milagrosas curaciones por las que fue canonizado. Según cuenta la leyenda, en cierta ocasión en que pidió pan a unos campesinos venetos, estos lo invitaron a compartir su pobre mesa. Agradecido, les anunció un año de pesca y cosechas excelentes. Aquel episodio habría ocurrido un 29 de julio, por tal razón se recuerda ese día con una comida sencilla representada por los ñoquis. Bueno, preparar ñoquis en la casa entonces y ya sabemos, si alguien les reclama cuando uno no tiene a mano para hacer justamente las ranuras, ya sabe qué contestarles. Y hoy por hoy justamente este plato es prácticamente de consumo universal y bueno, en nuestro país, o yo creo que la historia cuenta, ¿verdad? Y esta tradición creo que es mundial, los 29 de cada mes se consume ñoquis. Y la leyenda cuentan que hay que poner un billete bajo el plato y quien encuentre precisamente tiene que ser una persona que necesite y mucho, ¿verdad? Así que cuando coman ñoquis, chicos, me invitan y déjenle el billete abajo, ¿eh? Bueno, le tiramos un poco de perejil picado a la preparación, lo que les decía, cada vez más que hierve la salsa, por supuesto va quedando más espesa la salsa. Esa es la acción que ofrece justamente el quesito crema, ¿eh? Movemos con mucha delicadeza, apagamos el fuego, ya no necesitamos calor y fíjense,
por una correcta cocción en que llevé justamente al ñoquis, están enteritos dentro de esta salsa, ¿eh? Repito, esto puede ser con queso roquefort, puede ser con queso gruyère, puede ser, ¿por qué no?, con una rica ricota. En este caso estoy utilizando un quesito crema de producción nacional que realmente es muy rico. Bueno, vamos a repasar rápidamente lo que veníamos haciendo. Primero los ñoquis ya tenía hecho, pero vamos a repasar igualmente con ustedes, o al menos aconsejarles cómo preparar un rico ñoquis en la casa, ¿eh? Hiervan la papita con la cáscara bien cepillada, por supuesto que no tenga arenitas, nada. Una vez que se tenice la papa, retiramos, dejamos que se enfríe un poquito y luego con la ayuda de un tenedor retiramos la cascarita, apretamos, hacemos un puré, le agregamos el queso rallado, le agregamos, si es 1 kilo de papa, le agregamos 100 gramos de harina, una cucharada de manteca, sal y empezamos a amasar muy bien. A medida que vayamos amasando y preparando los ñoquis, ya tenemos que tener una cacerola hirviendo con abundante agua. Vamos agregando de a poco los ñoquis ahí, nunca agregar de a uno. Para la salsa que hice, puse la sartén, un poco de manteca, le puse ahí harina, fui agregando el corte de cebolla, el diente de ajo también y por supuesto hice una bechamel. Agregué a eso crema de leche, le retiré el ajo y la cebolla porque ya obviamente dio sabor, le agregué pimienta blanca, sal y por supuesto una vez que rompió el hervor ya incorporé el queso crema. Los ñoquis ya vieron cómo cociné en abundante agua y pasé aquí en la preparación y ven cómo quedó. Una salsita bastante cremosa de queso y obviamente con los ñoquis, ¿eh? Y antes de servir el plato les recuerdo que de Ismar Salud y Cultura a ustedes les preocupará un plato bastante pesado, papa, queso, crema. No se preocupen, 15 minutos utilizando diariamente el pangao y el vibromasajeador van a combatir todo el atracón que se haya dado. Elimina totalmente el estrés, por supuesto la gordura, tonifica el cuerpo y también combate la obesidad y la temible celulitis. Llamen al 522-610 o el 092-380-527. Muchas gracias a mi amigo Juan José Martínez de Dismar Salud y Cultura. Vamos sirviendo entonces con una cuchara. Ahí está nuestro ñoquis con su crema bastante rica, por cierto. Yo creo que agregarle queso rallado sería una exageración y lo que ustedes le pueden agregar al momento de servir apenas es nuez mariposa picadita o algún tipo de fruto seco para que tenga justamente una presentación diferente. Repito, para no ya volver a agregarle otro queso rallado aquí porque ya sería un exceso de lácteos. Tengamos en cuenta que ya utilizamos manteca, utilizamos leche y utilizamos crema de leche. Por eso justamente le agregué el perejil picado acá en la preparación para que tenga un poco de algo verde. Servimos nuestro individual de todos los días ahí a un costadito. Vamos a decorar con una ramita de perejil y vamos cerrando el programa por hoy. Les voy agradeciendo la compañía, gracias por elegirnos como compañero, por supuesto, de todas las mañanas y por sobre todas las cosas como guía para el momento de pensar y elaborar el almuerzo familiar. Le ponemos una hojita de verdecito ahí que quede así bien tiernita y queda muy bien. Reitero, se llega ya en minutos, mi querida Daisy, ya la veo entrar en el estudio para arrancar su programa Mañana Plus. Al mediodía, por supuesto, comparten todas las informaciones nacionales e internacionales con Roberto Coronel y todos los compañeros. De mi parte, muchas gracias por elegirme como compañía y mañana lápiz y papel a mano que llegamos con otra propuesta para compartir el almuerzo. Será hasta mañana.